Hoy estamos en Daftet, empezamos el Shur en Daftet Amud Aleph arriba, donde empieza aquí la nueva Mishnah, Sukkah y Shana. En esta Mishnah estaremos viendo una discusión que hubo entre Bet Shammai y Bet Hillel. Estaremos hablando de una Sukkah que fue hecha un tiempo antes de la fiesta de Sukkot y fue hecha sin ningún propósito específico. En ese caso, la Sukkah sería válida para cumplir con ella la mitzvah o no. Según la opinión de Bet Shammai, como estaremos aprendiendo en la Gemara, hace falta que la Sukkah haya sido construida para cumplir dicha mitzvah, para cumplir con la mitzvah de la Sukkah. Si la Sukkah no fue construida con este propósito, sino por ejemplo fue construida para dar sombra, en ese caso no se podría cumplir con esta Sukkah la mitzvah. Esa fue la opinión de Bet Shammai. Bet Hillel dijeron que no. Según la opinión de Bet Hillel, aunque la Sukkah no se haya construido con este propósito, se puede seguir cumpliendo con ella la mitzvah de Sukkot. Esa fue la discusión que hubo entre Bet Shammai y Bet Hillel. Entonces nos cuenta la Mishnah así: Sukkah y Shana, una Sukkah antigua. O sea, había sido construida un tiempo antes de la fiesta, ahora veremos cuánto tiempo, y había sido construida sin ningún propósito específico. En ese caso, suponemos, como veremos de inmediato, que la Sukkah no fue construida con el propósito de cumplir con ella la mitzvah, y por lo tanto, Bet Shammai poslim, Bet Shammai dijeron que esta Sukkah sería pesulá, esta no es válida para cumplir con ella la mitzvah, u Bet Hillel machshirin, pero Bet Hillel dijeron no, esta Sukkah es kasher, se puede cumplir con ella la mitzvah. Pregunta aquí la Mishnah, ve'eizo hi Sukkah yeshana, ¿qué tipo de Sukkah ya es considerada una Sukkah antigua? Dice la Mishnah, kol she'asa kodem lachak shloshim yom, toda Sukkah que haya sido construida antes de los 30 días previos a la fiesta de Sukkot. Si fue construida tanto tiempo antes de la fiesta de Sukkot, en ese caso, cuando la persona la construye sin ningún propósito específico, seguramente no la construyó con el propósito de cumplir con ella la mitzvah. Por lo tanto, según la opinión de Bet Shammai, esta Sukkah no sería válida, pero según la opinión de Bet Hillel, sí. Todo esto sería solamente si se llegó a construir antes de los 30 días previos a la fiesta de Sukkot. Pero, a partir de los 30 días antes de la fiesta, como explica aquí Rashi, en ese momento los rabbanín ya empiezan a enseñar las leyes relacionadas con la fiesta, y por lo tanto una persona que vaya a construir ahí la Sukkah, aunque la haya construido sin ningún propósito específico, suponemos que lo hizo para cumplir con la mitzvah de Sukkot, y por lo tanto esta Sukkah, según todas las opiniones, sería válida para cumplir con ella la mitzvah. Nos sigue contando la Mishnah al final. Aval im asa leshem chag. Ahora, ¿qué va a pasar si la persona construyó esta Sukkah con el propósito de cumplir con ella la mitzvah? Desde un principio lo hizo con este propósito. En ese caso nos cuenta la Mishnah, afilu mitchilat hashana kesherá, aunque lo haya hecho desde el principio del año, o sea, cuando terminó el Sukkot del año pasado, ahí ya construyó la Sukkah, pero lo hizo con el propósito de cumplir con ella la mitzvah. En ese caso, seguro que esta Sukkah sería kesherá. Todo esto para la opinión de Bet Shammai. Según la opinión de Bet Hillel, como ya dijimos, ni siquiera hace falta que se vaya a construir con este propósito. Pero según la opinión de Bet Shammai, si esta Sukkah fue construida con el propósito de cumplir con ella la mitzvah, aunque haya sido construida tanto tiempo antes de la fiesta, con todo y con eso sería válida. Así como nos viene contando aquí la Mishnah. Añado solamente antes de seguir, así dice el Tosafot, que aunque acabamos de ver que según la opinión de Bet Hillel, no hace falta construir la Sukkah con el propósito de cumplir con ella la mitzvah, con todo y con eso, encontramos en el Talmud de Yerushalmi que según la opinión de Bet Hillel, hace falta renovar en esta Sukkah, hacer algún cambio pequeño, leshem mitzvah, para cumplir con ella la mitzvah. Por ejemplo, remover un poquito del shag, el Tosafot detalla cuánto. De esa manera, entonces, según la opinión de Bet Hillel, estaríamos haciendo kasher, estaríamos haciendo válida esta Sukkah para que se pueda cumplir con ella la mitzvah. No hace falta hacerla toda desde un principio con este propósito, pero haría falta cambiar algo en ella con el propósito de cumplir con ella la mitzvah para que pueda ser válida. Y si es así, entonces, esta última halajá mencionada en la Mishnah también podría enseñarnos algo según la opinión de Bet Hillel y no solamente según Bet Shammai. O sea, dijimos que si la Sukkah fue construida desde un principio con el propósito de cumplir con ella la mitzvah, aunque se haya construido desde hace mucho tiempo, sería kasher. Y como dijimos y como explica Rashi, esto sería solamente para la opinión de Bet Shammai, que debe ser construida con este propósito. Según Bet Hillel, no haría falta mencionar esta última halajá en la Mishnah. Pero ahora que acabamos de ver que según Bet Hillel hace falta también
hacer algún cambio pequeño en la suká para que vaya a ser kasher, ahora se puede entender también esta última parte de la Mishnah para Bet Hillel, que si la persona construyó la suká desde un principio para cumplir con ella la mitzvah, según la opinión de Bet Hillel, no haría falta hacer ningún cambio en esa suká, ya que fue construida con el propósito de cumplir con ella la mitzvah, y así tal y como está la suká, se podría perfectamente la persona sentar en ella y cumplir con la mitzvah al Sukkot que viene. Así como nos viene contando aquí el Tosafot sobre esta halajá de la Mishnah. Seguimos. Pregúntale a Mará Maitama de Bet Shammai, ¿por qué según Bet Shammai una suká yeshaná, una suká antigua, no es válida? Y dice Mará Amarakra, está escrito en el pasuk, Hag HaSukkot Shivat Yamim La Hashem. Está escrito en el pasuk, la fiesta de Sukkot, 7 días la Hashem para Dios. ¿Y qué aprendemos de aquí? Está escrito entonces en el pasuk, Sukkot, y está escrito al final, la Hashem para Dios. Aprendemos entonces del pasuk, dice en Bet Shammai, que Sukkah HaSuyal Leshem Hag Bainan. Hace falta que la persona vaya a construir la suká, la Hashem, para cumplir con la mitzvah de Akadosh Baruj Hu, como dice Rashi, para cumplir con la mitzvah del rey. Y si la persona no construye de esta manera la suká, no podría cumplir con ella la mitzvah, como nos cuenta aquí le llamará Sukkah HaSuyal Leshem Hag Bainan. U Bet Hillel. ¿Y qué dirían sobre esto Bet Hillel? Dicen Bet Hillel Ha'u, mi bayel eleje de Rav Sheshet. Dice le llamará que según la opinión de Bet Hillel, este pasuk sería necesario para aprender lo mismo que aprendió Rav Sheshet. De Amar Rav Sheshet a Mishum Rabbi Akiva, si nos dijo Rav Sheshet en nombre de Rabbi Akiva, Minain leatzei sukkah she'asurim kol shiva. Dice Rav Sheshet, ¿de dónde aprendemos? Que las maderas de la suká van a quedar prohibidas durante los 7 días de la fiesta. La persona no podrá obtener provecho de ellas. Si quiere utilizarlas para algo que no tenga que ver con la mitzvah, no podría hacerlo. ¿Eso de dónde lo aprendemos? Talmud Lomar. Dijo Rav Sheshet, eso justamente lo aprendemos de este pasuk. Talmud Lomar, Hag HaSukkot Shivat Yamim La Hashem. Está escrito en el pasuk, Hag HaSukkot Shivat Yamim La Hashem. La fiesta de Sukkot, 7 días para Hashem. Entendemos entonces del pasuk, ya que está escrito La Hashem para Dios, que durante los 7 días de la fiesta, la suká queda consagrada para Hashem, o sea, para cumplir con la mitzvah de Hashem, y no se podrá utilizar la madera para cualquier otra cosa. Eso es lo que aprendieron de aquí, de este pasuk Bet Hillel. Y nos cuenta el Emara que esta misma derashá la encontramos en una braita, como nos cuenta aquí el Emara Betania, así aprendimos una braita. Rabbi Yehuda ben Beteira, Omer, así nos dijo Rabbi Yehuda ben Beteira, que Shem shechal Shem Shamayim ala Hagigá, kach chal Shem Shamayim ala Sukkah. Dice Rabbi Yehuda ben Beteira, de la misma manera en la que el Korban Hagigá, que son los corbanos que se traen en la fiesta, va a quedar consagrado, en el momento en el que la persona lo llega a apartar, queda consagrada y ya no se puede tener provecho de él. Así también, la suká llega a quedar consagrada durante los días de la fiesta y la persona no podría obtener provecho de ella. ¿Y eso de dónde lo aprendemos? Dice Rabbi Yehuda ben Beteira, Shenemar, está escrito en el pasuk, Hag HaSukkot Shivat Yamim La Hashem. Está escrito en el pasuk, Hag HaSukkot, 7 días para Hashem. Ahora, ¿cómo aprende de aquí Rabbi Yehuda ben Beteira que la madera de la suká va a quedar prohibida durante los 7 días? Rabbi Akiva lo había aprendido este mismo pasuk de lo que estaba escrito al final, la Hashem para Dios, que esta suká, las maderas quedan consagradas para cumplir con la mitzvah de Akadosh Baruj Hu. Rabbi Yehuda ben Beteira, ¿de dónde lo aprende? Dice Rabbi Yehuda ben Beteira, aquí la Torah menciona la palabra Hag, aludiendo, según la derashá de Rabbi Yehuda ben Beteira, al Korban Hagigá, y después menciona la palabra Sukkot. Encontramos esas dos palabras, esos dos conceptos, uno junto al otro, y al final está escrito la Hashem. Aprendemos entonces de aquí que Mahag la Hashem, de la misma manera en la que el Korban Hagigá queda consagrado para Dios, Afsuká la Hashem, así también la suká queda consagrada para Dios, y de ahí aprendemos que la persona no podría obtener provecho de ella. Así como nos viene contando aquí la Emara. Ahora, con todo esto entonces resolvemos qué harían Bet Hillel con este pasuk, del que aprendieron Bet Shammai, que la suká debería ser construida para cumplir con ella la mitzvah. Bet Hillel aprendieron de aquí que no, que las maderas de la suká quedarían prohibidas durante los 7 días de la fiesta. Ahora pregúntale a Mará, Bet Shammai nami bayelei lehaji. Bet Shammai también necesitarían este pasuk para aprender lo mismo. Necesitarían este pasuk para aprender que las maderas de la suká durante los 7 días de la fiesta quedan completamente prohibidas. Entonces, ¿de dónde aprenderían ellos que la suká debe ser construida desde un principio para cumplir con ella la mitzvah? ¿Qué contesta el Emara? Dice el Emara, en Hajiname, en verdad tiene razón. Bet Shammai aprenderían de este pasuk lo mismo que aprendieron Bet Hillel, que las maderas de la suká van a quedar prohibidas durante los 7 días de la fiesta. El Amaita Mayud de Bet Shammai. Entonces, si es así, ¿cuál fue la razón por la que dijeron Bet Shammai? Que una suká yeshana quedaría inválida, no se podría utilizar para cumplir con ella la mitzvah.
Porque Ktiv Kra Jerina, encontramos otro pasuk escrito que dice así: Hag HaSukkot ta'aseh lecha shivat yamim. Fiesta de Sukkot harás para ti 7 días. Ahora que, como explica aquí Rashi, Bet Shammai llegan a hacer una derashá del pasuk cambiando el orden de las palabras, y entonces ellos llegan a leer el pasuk de esta forma. Está escrito Hag HaSukkot ta'aseh lecha shivat yamim, pero ellos, al hacer la derashá, lo leerían así: Sukkot ta'aseh la Hag. Una sukkah harás para la fiesta. De aquí aprendemos entonces, dicen Bet Shammai, que la persona debería hacer una sukkah para la fiesta, para cumplir con ella la mitzvah de la fiesta. Como nos cuenta aquí le llamará Sukkah ha'asuyah leshem Hag bainan. Esta fue entonces la derashá que hicieron Bet Shammai del pasuk. Ubet Hillel. ¿Ahora qué dirían Bet Hillel? Y le llamará Ubet Hillel haumi bayele leosim sukkah bejulo shel moed. Dicen Bet Hillel, ese pasuk es necesario para aprender otra cosa. Ese pasuk nos viene a enseñar que si una persona no construye la sukkah antes de la fiesta, la podrá construir en los días de Hol HaMoed, entre el primer día de la fiesta y el último. Ahí la persona podrá construir la sukkah. Eso es lo que nos viene a enseñar el pasuk. ¿Y cómo? Ellos llegan a leer el pasuk así, dice el pasuk Hag HaSukkot ta'aseh lecha shivat yamim, y ellos dicen que se podría también leer el pasuk como que Behag HaSukkot, durante la fiesta de Sukkot ta'aseh lecha, podrás hacer también la sukkah. Así es como ellos aprendieron del pasuk para aprender que una persona podrá hacer la sukkah durante la fiesta. Bet Shammai, ¿y qué dirán Bet Shammai? Y se le llamará Bet Shammai svira lo que Rabbi Eliezer de amar enosim sukkah bejulo shel moed. Y se le llamará que Bet Shammai opinaron como Rabbi Eliezer. Y según la opinión de Rabbi Eliezer, una persona no podría hacer una sukkah en los días de Hol HaMoed, porque según la opinión de Rabbi Eliezer, una sukkah debe ser apta para que se pueda residir en ella durante los 7 días. Y cuando se llega a hacer en la mitad de la fiesta, ya no se podrá residir en ella durante 7 días. Por lo tanto, esta sukkah no sería válida. Entonces, ya que Bet Shammai opinaron como Rabbi Eliezer, no tuvieron que aprender de este pasuk que la sukkah se pueda construir en la mitad de la fiesta. Entonces, ¿qué aprendieron de aquí? Bet Shammai aprendieron de este pasuk que una persona debe construir la sukkah desde un principio para poder cumplir con ella la mitzvah. Si no la construyó con este propósito, esta sukkah no sería kasher. La Gemara viene preguntando así. Sabemos que al final de todo, la halajá se llega a fijar como Bet Hillel. Siempre la halajá se fija como ellos. ¿Y qué dijeron Bet Hillel? Que la persona no necesita construir la sukkah para cumplir con ella la mitzvah. Aunque la haya construido con otro propósito, esta sukkah seguiría siendo válida para cumplir con ella la mitzvah de Sukkot. Pregunta ahora le llamará Bet Hillel, letleu de Rabbi Yehuda amar Rab. ¿Acaso Bet Hillel no opinaron esto mismo que nos dijo Rabbi Yehuda en nombre de Rab? ¿Y cuál es la pregunta que viene haciendo aquí le llamará? Porque sabemos que una morá no puede discutir con un taná. Y aquí le Amara está preguntando que cómo puede ser que Bet Hillel no hayan opinado como Rabbi Yehuda en nombre de Rab. En verdad, Bet Hillel son Tanaim. Entonces seguro que pueden discutir con lo que dice la Morá. Lo opuesto no puede pasar, pero eso seguro que puede pasar. Entonces, ¿cuál es la pregunta que viene haciendo aquí la Morá? La pregunta es la siguiente. Ya que la halajá se fija como Bet Hillel, y Bet Hillel dijeron que esta sukkah no hace falta que se construya con el propósito de cumplir con ella la mitzvah, lo mismo también se debería decir aparentemente en otros casos, como por ejemplo el caso del tzitzit, que se debe colocar en la prenda unas fimias. Entonces, si nos dejamos llevar por la opinión de Bet Hillel, cuando estemos hablando del tzitzit, no haría falta colocar las fimias en la prenda para cumplir con esta la mitzvah del tzitzit. No haría falta, aunque no se haya hecho con este propósito, la prenda seguiría siendo válida para que la persona se la pueda poner y pueda cumplir con ella la mitzvah del tzitzit. Pero eso no es lo que encontramos, dice la Gemara. Según lo que vimos, y lo estaremos viendo de inmediato, también Rab y también Shmuel opinan que las fimias deben ser colocadas en la prenda para cumplir con ella la mitzvah del tzitzit. Y si no fueron puestas de esta manera, la prenda no es válida, no se considera un tzitzit kasher para que se pueda cumplir con la mitzvah, como nos cuenta aquí la Gemara. De Amar Rabbi Yehuda amar Rab, así nos dijo Rabbi Yehuda en nombre de Rab, Hasa'a min hakotzin. ¿Qué va a pasar si la persona hizo las fimias de la prenda de los kotzim, de los pinchos? ¿A qué se refiere aquí la Gemara? Como explica aquí Rashi, hay veces que al tejer la prenda, los hilos de la urdimbre, que son los hilos verticales, se llegan a romper. Entonces la persona hace un nudo, y cuando se termina el tejido, este nudo llega a sobresalir como un pincho. Si la persona utilizó estos hilos que sobresalen para crear de ellos las fimias del tzitzit, uminanimin, o de los hilos que sobresalen de un dobladillo que hizo la persona en la prenda, uminagardin, o de los flecos que quedan al final,
de los hilos del ordímer que quedan al final del tejido también, la persona los utilizó para hacer de ellos las fimias. Entonces, estos hilos nunca fueron colocados en la prenda con el propósito de cumplir con ellos la mitzvah del tzitzit, sino que estaban ahí, la persona ya los utilizó para crear las fimias del tzitzit. En estos casos, entonces, nos cuenta aquí Rav Yehuda en nombre de Rav, pesula, aquí esta prenda no sería válida para poder cumplir con ella la mitzvah del tzitzit. Pero, min hasisin, ¿qué va a pasar si la persona utilizó los hilos de unas bobinas de hilo para colocar estas fimias en el tzitzit? En ese caso, kesherá. Aquí el tzitzit sería kasher. ¿Por qué? Es verdad que los hilos no fueron hilados para cumplir con la mitzvah del tzitzit, pero al final todos fueron colocados en la prenda para cumplir con esta prenda de la mitzvah del tzitzit. Y eso es lo que es necesario, según la opinión de Rav, para poder cumplir con la mitzvah del tzitzit. Esa fue entonces la opinión de Rav. Ahora, todo esto lo vino contando Rav Yehuda en su nombre. Y nos cuenta Rav Yehuda que Amrita Kamei de Shmuel, como cuenta Rashi, que cuando falleció Rav Yehuda pasó a ser el alumno de Shmuel. Le vino contando entonces Rav Yehuda a Shmuel lo que había escuchado de Rav. ¿Y qué le dijo Shmuel al respecto? Le dijo así, que Amrita Kamei de Shmuel, Amarli así me dijo, Afminasisim name pesula. Incluso que la persona haya hecho el tzitzit de las fimias que llegó a tomar de una bobina de hilo, ahí también el tzitzit no sería kasher. ¿Por qué? Porque según la opinión de Shmuel hace falta hilar también el hilo para cumplir con la mitzvah del tzitzit. De todas formas, ¿qué vemos? Vemos que estuvieron discutiendo Rav y Shmuel sobre hilar, si hace falta hacerlo leshem mitzvah para cumplir con la mitzvah o no, pero todos están de acuerdo que cuando se trata de colocar las fimias en la prenda, se deberían colocar para cumplir con la mitzvah del tzitzit, y si no se hizo, la prenda no sería válida. Entonces, si así, pregúntale a Mará, ¿qué diferencia hay entre el azúcar y el tzitzit? ¿Por qué en el azúcar dijimos, como acabamos de ver, que así se fijó la laja como Betilel, que no hace falta construir el azúcar leshem mitzvah? ¿Y por qué en el tzitzit sí que haría falta? Como nos cuenta aquí le Mará, vemos de ba'inant via lishma. Vemos entonces que en el caso del tzitzit hace falta que la persona vaya a colocar las fimias lishma para cumplir con la mitzvah. Hajanam, aquí también deberíamos decir lo mismo. Ni vaya azúcar a suya lishma. ¿Por qué no exigimos que el azúcar se vaya a construir lishma para cumplir con la mitzvah? ¿Qué contesta le Mará? Dice le Mará, el caso del tzitzit es diferente porque Shane hatam de amarkra gedilim ta'selach. Ahí es diferente porque encontramos un pasuk escrito con respecto al tzitzit que dice lo siguiente: Gedilim ta'selach, fimias harás para ti. ¿Y qué aprendemos de ahí? De que está escrito para ti. Leja leshem chovja. Para ti, para cumplir con la obligación que tienes. O sea, que la persona debe colocar las fimias, ¿para qué? Para cumplir con la obligación que tiene de colocarse el tzitzit. Entonces de ahí aprendemos que si la persona no colocó las fimias con este propósito, la prenda no sería válida. Eso no lo encontramos en el caso del azúcar. Y de la Mará, ¿cómo no? Hajaname haga sukota se leja, leja leshem chovja. Y de la Mará, aquí encontramos también la misma expresión con respecto al azúcar. La Torah nos dijo, la fiesta de Sukkot harás para ti. Y también aprenderíamos lo mismo, para ti, para cumplir con tu mitzvah. ¿Qué contesta el Mará? Dice el Mará, no. Este pasú que encontramos en la Sukkah te viene a ser algo diferente. Hau mi baile le meute gezulá. Y dice la Mará, este pasuk es necesario para excluirte una azúcar robada. Te viene a enseñar el pasuk, una azúcar harás para ti, que solamente si la azúcar te pertenece, podrás cumplir con ella la mitzvah. Pero si la azúcar robada, no podrás cumplir con ella la mitzvah. Eso es lo que te viene a enseñar el pasuk cuando te dijo, Haga Sukkota Seleja. Dice la Mará, si es así, Hatamnami Bayelemeute Kezula. Si es así, entonces, ese pasuk que encontramos anteriormente con respecto al tzitzit, también es necesario para aprender lo mismo. Para aprender que una persona no podría cumplir la mitzvah con un tzitzit robado. Entonces, ¿de dónde aprenderíamos que hay una diferencia entre el tzitzit y la azúcar? Y de la Mará, Hatam Ktiv Krajrina. En el tzitzit encontramos otro pasuk adicional que dice, Veasu lahem tzitzit, harán para ellos un tzitzit, y de ahí ya aprendimos, Veasu lahem mishelahem, que ven a hacer para ellos, o sea, debe pertenecerle la prenda y el tzitzit a la persona para que el tzitzit vaya a ser kasher. De ahí aprendemos que un tzitzit robado no se podría cumplir con él la mitzvah. Si es así, entonces nos queda otro pasuk, Gedilim ta'selach, y de esta aprendimos que la persona cuando va a colocar las fimias las debe colocar para cumplir con esta prenda de la mitzvah. Si no colocó las fimias con este propósito, no podría cumplir con esta prenda de la mitzvah. Pero eso mismo no lo encontramos con respecto al azúcar. Es verdad que hay un pasuk que dice Haga Sukkota Seleja, pero este pasuk solamente te excluye una azúcar robada. Y no encontramos otro pasuk que te venga a enseñar
que la sukkah se debe construir con el propósito de cumplir con ella la mitzvah. Así como viene contestando aquí la Gemara. Seguimos ahora con la próxima Mishnah. Dice la Mishnah así. Haose sukkatot tajat eilan, una persona que construyó su sukkah debajo de un árbol, que ilu asa'a betoch habait. Es como si lo hubiera construido dentro de una casa. Y al igual que cuando una persona construye su sukkah debajo de una casa, la sukkah no es válida. Así también cuando la persona llega a construirla debajo de un árbol, esta sukkah no sería válida. Estaremos viendo en la Gemara por qué la Mishnah tuvo que utilizar esta expresión. En verdad podría haber acortado palabras y podría haber dicho, si una persona construyó una sukkah debajo de un árbol, pesulá. La sukkah no es válida. ¿Por qué tuvo que decirnos que es como si lo hubiera construido debajo de una cosa? Eso lo estaremos viendo de inmediato en la Gemara. Nos cuenta la Mishnah también, sukkah al gabei sukkah, ¿qué va a pasar si la persona construyó una sukkah encima de otra? En ese caso, ha'elioná keshera, la sukkah superior es kasher, vehatachtoná pesula, pero la sukkah inferior no es válida. ¿Por qué? Según lo que estaremos aprendiendo más adelante, una sukkah debe tener un solo shaj, un solo techo. Si tiene dos, en ese caso la sukkah no es kasher, por lo tanto, cuando hay una sukkah encima de otra, solamente la sukkah superior sería kasher, pero la inferior no. Rabbi Yehuda Omer, ¿qué nos dijo Rabbi Yehuda? Imen diurim ba'elioná hatachtoná keshera. Si nadie reside en la superior, la inferior es kasher. Esto lo estaremos viendo en la Gemara, estaremos viendo cuál fue exactamente la discusión que hubo entre Rabbi Yehuda y el Tanakama aquí de la Mishnah. Seguimos ahora con la Gemara. Cuéntele Gemara así. Raba, si nos dijo Raba, lo shanu, esto que nos dijo la Mishnah, que cuando se llega a construir una sukkah debajo de un árbol quedaría pesulá, esto se dijo únicamente cuando lo shanu ela beilan shetzilato merubé mehamató. Eso solamente se dijo cuando el árbol, por sí solo, proyecta más sombra que sol. En un caso así, entonces, la sukkah quedaría pesulá, porque está debajo del árbol, que ese también llega a proyectar más sombra que sol. Abalhamató merubé mitzilato kesherá. Pero si las ramas del árbol proyectan más sol que sombra, en ese caso la sukkah sería kasher. En ese caso, ya que solamente llegan a proyectar más sol que sombra, es como si no estuvieran aquí, y por lo tanto, esta sukkah quedaría kasher. ¿Eso de dónde lo aprendemos? Dice Rabba Mimai. Dice Rabba así, mi de katanei que ilu asa'a betoch habait. Eso lo aprendemos justamente de las palabras de la Mishnah, esa expresión que utilizó la Mishnah cuando nos dijo que esta sukkah que se construyó bajo el árbol es como si se hubiera construido bajo una casa. ¿Para qué me lo tiene que decir? No podría haberme dicho la Mishnah pesulá, que la sukkah sería pesulá, como nos cuenta aquí Lemara, mi de katane que ilu asa'a betoch habait, lama le lemitne que ilu asa'a betoch habait, litne pesulá. ¿Para qué me tuvo que decir que es como si se hubiera construido debajo de una casa? Que me diga directamente que esta sukkah sería pesulá, porque en verdad, en los dos casos, si se hizo bajo una casa o bajo un árbol, los dos casos aprendieron del mismo pasuk. Entonces, ¿para qué me tiene que hacer depender uno del otro? Ela. Por eso dice Raba, ¿qué aprendemos de aquí? El ahaka mashmalan, la Mishnah te vino a enseñar, al hacerte depender el árbol de la casa, con eso te vino a enseñar la Mishnah, que deilan dumia de bait, para que el árbol puede hacer pasul la sukkah, debe parecerse a una casa. Ma bait tzilato merubé mehamató, al igual que el techo de una casa proyecta más sombra que sol, af ilan, así también el árbol, para que pueda hacer pasul la sukkah, debería proyectar más sombra que sol. Af ilan tzilato merubé mehamató. Pero cuando proyecta más sol que sombra, en ese caso el árbol no llegaría a hacer pasul la sukkah. Así como viene contándonos aquí Raba. Sobre esto la Gemara viene preguntando de inmediato. Dice la Gemara, aunque el árbol vaya a proyectar más sol que sombra, de todas formas, ¿cómo podemos decir que la sukkah va a ser kasher? Si al final todos estarían uniendo dos tipos de shaj, un shaj kasher y un shaj pasul. ¿Por qué? Estaremos aprendiendo más adelante que el shaj debe ser algo que está completamente desconectado de la tierra. Y aquí cuando estamos hablando del árbol, es un tipo de shaj conectado a la tierra que no es válido. Y ahora estaríamos uniendo los dos shajim, el shaj del árbol y el shaj de la sukkah, para formar el shaj de esa sukkah. Y en ese caso, ¿cómo podemos decir que la sukkah va a ser kasher? Para meternos un poquito más en la pregunta de la Gemara, aquí debemos fijarnos en los comentaristas. Primero todo tenemos la opinión del Tosafot y otros Rishonim que dicen lo siguiente. ¿Cuál fue la pregunta exacta de la Gemara? Dice el Tosafot así. En realidad, si tenemos una sukkah con un shaj que ya proyecta más sombra que sol, sin estar hablando del árbol, en ese caso,
cuando tenemos el árbol encima y este solamente proyecta más sol que sombra, es imposible que este árbol me vaya a hacer pasul la suká. Porque si quitas de en medio al árbol, la suká seguiría dando por sí sola más sombra que sol. Entonces seguro que en un caso así, yo no puedo decir que se une un shaj con el otro porque no hace falta unirlos. Quita el árbol de en medio y la suká seguiría dando sombra más que sol y seguro que va a ser kasher. Entonces, ¿cuál es la pregunta de la Gemara? Y de Tosafot, la Gemara se estuvo refiriendo a un caso en el que cada uno por sí solo proyecta más sol que sombra. Los dos juntos, las ramas del árbol más el shag de la suká, proyectan más sombra que sol. Entonces, se deberían unir los dos para proyectar más sombra que sol y hacer kasher esta suká. Pero, al estar uniéndose, estaríamos uniendo un shag pasul, que es el árbol, con un shag kasher, que es el que se encuentra encima de la suká. ¿Y eso cómo puede ser? ¿Cómo podríamos unir los dos si al final de todo tenemos un shag pasul con un shag kasher? No se puede unir los dos para kasherizar esta suká. Esa fue la pregunta según la versión del Tosafot. Ahora, encontramos otra opinión para explicar esta pregunta de la Gemara, y esta fue la opinión del Ran. El Ran opina así: según la opinión del Ran, hay veces que el shag de una suká puede estar proyectando más sombra que sol, y con todo y con eso se llegaría a hacer pasul la suká por el árbol que se encuentra encima. Y todo eso ¿por qué? Porque, según el Ran, esa parte del shag que esté cubierta por el árbol que se encuentra encima, esa parte del shag entonces se puede considerar inexistente, porque al final de todo ya está el árbol encima cubriendo esa misma zona, esa misma área. Por lo tanto, el cálculo sería así, según la opinión del Ran. Si quitando esa zona que está cubierta por encima por el árbol, el shag seguiría dando más sombra que sol, al llegar a quitar esas zonas del shag, en ese caso, la suká es kasher, aunque el árbol esté encima, porque aunque vaya a quitar yo el árbol, y las partes que se encuentran debajo del árbol, esas partes que se encuentran en el shag debajo del árbol, aunque las quite, el shag seguiría dando más sombra que sol, en ese caso la suká es kasher. Pero, si la suká ahora está dando, el shag está dando más sombra que sol, pero, si llego ya a quitar esas partes del shag que están justo debajo del árbol, ahí ya estaría dando más sol que sombra, en ese caso, según la opinión del Ran, esta suká no sería kasher, porque aquí estaría uniendo yo el shag pasul con el shag kasher, las ramas del árbol, que es un shag pasul, con el shag que es kasher, y en este caso la suká no podría ser kasher. Y esa fue justamente la pregunta de la Gemara. A un caso así estuvo refiriendo la Gemara cuando preguntó ¿cómo puede ser que la suká vaya a ser kasher si al final todo estaríamos uniendo el shag pasul con el shag kasher? Estas fueron entonces las dos opiniones que encontramos. Rashi, según lo que entienden los comentaristas, aquí opinó como el Tosafot, pero más adelante aparentemente se retractó y volvió a opinar como el Ran. Por eso aquí estuve mencionando las opiniones del Tosafot y las opiniones del Ran. De todas formas, esa es la pregunta que vino haciendo aquí la Gemara. ¿Cómo puede ser que la suká vaya a ser kasher, aunque el árbol vaya a proyectar más sol que sombra? Con todo y con eso, estaríamos uniendo aquí dos shag, un shag kasher con un shag pasur. ¿Y eso cómo lo podríamos hacer? Amar Rav Papa, ¿qué contesta sobre esto Rav Papa? Beshejavatán, la persona bajó las ramas del árbol y las mezcló con el shag, de forma tal que las ramas ya no están a la vista, la persona no las puede ver. ¿Y ahora qué pasa? Sabemos que según la Torah, cuando hay una mezcla, la mayoría anula la minoría. Aquí también tenemos una mayoría de shag kasher que llega a anularme la minoría de las ramas del árbol, que es un shag pasul, ya que no están a la vista. La mayoría puede anular la minoría, aunque sea solamente por un poquito. Según la Torah, con que haya un rob, con que haya una mayoría sería suficiente. Por lo tanto, de esta manera ya no habría ningún problema con este shag. Ahora pregunta la Gemara, ¿y beshejavatán? Si estamos hablando en un caso así, Maile Memen. Entonces, ¿cuál fue el hidush? ¿Cuál fue el hidush de Raba? ¿Cuál fue el hidush de la Mishnah? Seguro que si la persona llega a bajar las ramas y la mezcla con el shag, ya estamos hablando de un solo shag, y se llega a anular el shag pasul, y seguro que en un caso así la suká va a ser kasher. Como añade aquí Rashi, y así entienden los comentaristas, que si estuviéramos hablando en un caso en el que la persona no llega a bajar las ramas, y con todo y con eso dijimos que cuando el árbol proyecta más sol que sombra, la suká sería kasher, en ese caso habría un hidush. Aunque esté el árbol por un lado y el shag por otro y no estén mezclados, con todo y con eso, la suká seguiría siendo kasher. Pero, ahora que acabamos de decir que la persona bajó las ramas y las mezcló con el shag de la suká, y solamente de esta forma la suká podría ser kasher, en verdad, ¿cuál es el hidush? Porque al final no tenemos aquí ningún problema. Tenemos un solo shag, porque se acaban de mezclar los dos, y encima también el shag pasul queda nulo, porque la mayoría del shag kasher lo anuló. Entonces, ¿sí? ¿Qué problema tendríamos
para pensar de que esta sukkah no sería kasher. Al fin de todo, la sukkah debe ser kasher porque no hay aquí ningún problema presente. ¿Qué contesta el Emara? Dice el Emara, el hidush fue el siguiente: Mahu de teiman nigzor heija de javatán, atu heija de lo javatán, kamash malan de lo gazrinan. El hidush de Rabbi de la Mishnah fue que, si no hubiera sido por ellos, podríamos haber pensado que cuando la persona llega a bajar las ramas y las llega a mezclar con el shaj, podríamos haber pensado que en un caso así, la sukkah también debería ser pesula, deberíamos invalidar esta sukkah, no sea que la persona no vaya a bajar las ramas, así como podríamos haber pensado. Kamashmanan nos vino a enseñar la Gemara, nos vino a enseñar Rabba y nos vino a enseñar la Mishnah que no es así, que cuando la persona llegó a bajar las ramas y las mezcló con el shaj, ya que el shaj llega a anular esas ramas, en ese caso la sukkah es kasher siempre y cuando este árbol le esté dando más sol que sombra, y la persona haya bajado las ramas. En un caso así, la sukkah quedaría kasher, y no tememos que la gente vaya a confundir y se vaya a pensar que cuando no se bajaron las ramas, que ahí también el azúcar vaya a quedar kasher. Pregúntale a Mara si es así, que no decretamos que la gente se vaya a confundir entre uno y otro, y por lo tanto, no hacemos pasul, una azúcar cuando se bajaron las ramas. Dice la Mara, haname tanina. Eso ya lo aprendimos en una Mishnah que viene más adelante. La Mishnah dice así, hidla alea etagefen, vetatlat, vetakisos. ¿Qué va a pasar si la persona apoyó sobre las paredes de la azúcar los sarmientos de una viña? Vetatlat, o las calabazas, vetakisos, la hiedra. Todas estas son plantas trepadoras. Entonces la persona llega a levantarlas del suelo, y mientras que siguen conectadas a la tierra, la persona llega a apoyar estas plantas encima del azúcar, vesikeja al gabam, y después colocó un shaj kasher encima, pesula. En este caso la azúcar sería pesula, porque tiene una mezcla de shaj pasul con shaj kasher. Veima ya sikujar bemem. Ahora, ¿qué va a pasar si había mucho más shaj kasher que shaj pasul? O sea, la cantidad de shaj kasher que había era mucho mayor a los sarmientos, o las calabazas, o esa hiedra que había ahí. En ese caso, Oshe ketzatzan, ¿qué va a pasar si la persona cortó estas plantas de la tierra, ya no están más conectadas a la tierra? En ese caso, ¿qué será? Ahí la sukkah quedaría kasher. En uno de los casos de la Mishnah que dijimos, que si la cantidad de shaj kasher es mayor a la cantidad de shaj pasul, en ese caso la sukkah quedaría kasher. ¿Y cuál es el caso exacto? Como dice aquí la Mara Ejidame, y de la Mara así, y leima beshelo javatán, si me quiere decir que estamos hablando en un caso en el que la persona no mezcló el shaj pasul con el shaj kasher, no metió los sarmientos entre el shaj kasher, sino que están separados uno del otro. En un caso así, ¿cómo me puede decir la Mishnah que la sukkah va a quedar kasher? Si al final de todo, hakamitztarev shaj pasulim shaj kasher, estarías uniendo un shaj kasher con un shaj pasul, y eso no puede ser. El alab, entonces seguramente, ¿cuál fue el caso de la Mishnah? Que shejavatán. Seguramente la Mishnah estuvo refiriendo a un caso en el que la persona mezcló un shaj con el otro, y ya que el shaj kasher supone la mayoría, por eso llegaría a anular la minoría del shaj pasul, y por eso la sukkah quedaría kasherá. Ushmamina, entonces ya podemos aprender de esa Mishnah que de lo gazrinan, que no decretamos y no decimos que una sukkah sí va a quedar pesulá, no sea que la gente se confunda entre un caso y otro. Fíjate que ahí la persona bajó las ramas, las mezcló con el shaj, y nos dijo la Mishnah que esta sukkah quedaría kasher. Y no decretamos que vaya a quedar pasul, no sea que la gente se confunda y diga que cuando no se bajaron y no se mezclan las ramas, que ahí también vaya a quedar kasher la sukkah. Entonces ya de ahí aprendimos que no decretamos. ¿Para qué me lo tuvo que enseñar entonces esta Mishnah de aquí? Y se le llamará Mahu de teimahanemile bediavad, aval lekatjilalo kamashmalan. Y se le llamará, esa Mishnah estuvo hablando de un caso bediavad en el que ya se hizo. Si nos fijamos bien en la expresión de la Mishnah, como dice Rashi, está escrito hidla alea. La persona ya apoyó sobre esta sukkah los sarmientos, por ejemplo, de la viña. Ya los apoyó. Ahora que, una vez que los apoyó, queremos ver si esta sukkah es kasher o no. Nos dijo la Mishnah, si ya los apoyó y los había mezclado con el shaj kasher, y el shaj kasher representa a la mayoría, en ese caso, bediavad, ya que ya se hizo, en ese caso sería kasher porque se había mezclado, y no decretamos prohibiendo esta sukkah, no sea que la gente se vaya a confundir entre un caso y otro. Pero esa Mishnah estuvo hablando de un caso en el que ya se había colocado el shaj. Aquí, y se le llamará, estuvimos hablando en un caso lekatjila. Haose, una persona que va a hacer ahora su sukkah debajo de un árbol, y nos viene a preguntar, ¿la puede hacer o no? En un caso podríamos haber pensado que ya que nos vienen a preguntar, a lo mejor tendríamos que haber dicho que aunque la persona vaya ahora a mezclar las ramas del árbol con el shaj, no se lo podríamos permitir,
o porque la gente se podría confundir entre un caso y otro, o porque estaríamos anulando una prohibición con las manos, porque al mezclar un shaj con el otro estaríamos anulando por mayoría el shaj pasul. Y hacerlo lecatjil a priori, podríamos haber pensado que está prohibido. Por eso, nos tuvo que decir la Mishnah, y nos tuvo que decir Raba que no es así. Que aunque sea lecatjil, aunque sea a priori, le permitimos a la persona que vaya a bajar las ramas y mezclarlas con el shaj, y ya que el shaj kasher representa a la mayoría, este llegaría a anular las ramas del árbol, y cuando